edificado mucho en este tiempo. Le agradezco al pastor por la oportunidad de poder compartir. El Señor nos llama a esto, a bendecir a otros con lo que Él nos ha dado, ¿no? Y el Señor ha trabajado mucho en mi vida en este tiempo. Y cuando conversábamos sobre los temas, los posibles temas para poder charlar, yo los miércoles se me dificulta estar, pero me decía que venían viendo sobre David, sobre la vida de David. Y hay mucho de la vida de David que realmente nos edifica, nos enseña. En el caso de hoy yo quería enfocarme en un aspecto de la vida de David que es muy notable, que es el temor del Señor. El temor que él tiene, o que él tenía, mejor dicho, al Señor. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? Cuando escuchamos la palabra temor, nos viene como sinónimo el miedo, hasta a veces el terror, ¿no? Pero encontré una definición que me gusta compartir como para poder enfocarnos. Dice, el temor de Dios incluye, pero es más que respetarlo. Muchas veces cuando queremos explicarle a alguien el temor, decimos, bueno, temer a Dios es respetar a Dios. Está perfecto. Pero hay mucho más. Temerle significa dar la gloria, dar el honor, la reverencia, las gracias, la alabanza y la preeminencia que Él merece. Vuelvo a repetir, es darle el lugar, darle la gloria, el honor, la reverencia, las gracias, la alabanza y la preeminencia que Él merece. David era un adorador. Gran parte del libro de los Salmos fue escrito por él, que son las letras, es el cancionero que tenía el pueblo para adorarle. Como así hoy veíamos acá, proyectadas las letras, David escribió muchos salmos. Y hay muchos salmos que hablan sobre ese temor que él tenía del Señor. Con este concepto de que vimos ahora, que no es terror, que no es pánico, sino que es reverencia, es adoración, es respeto. Yo les voy a leer los pasajes, pero se los voy a dar para aquellos que toman nota. Salmo 34:11. El Salmo 34:11, David dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Venid hijos, que yo les voy a enseñar lo que es temer al Señor. David conocía del temor al Señor y aún quería instruir a aquellas personas, a sus hijos, a sus amados, a que también hicieran lo mismo con él. Salmo 19:9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos juntos. Salmo 112:1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Bienaventurado, podemos decir que es dichoso. Una persona bienaventurada es una persona dichosa. Dichosa es la persona que teme al Señor. Y como consecuencia del temor al Señor viene siempre esto. Mucho se deleita en sus mandamientos. Una persona que teme a Dios se deleita en los mandatos de Dios. Tal vez por nuestra formación católica a veces el mandamiento es algo severo, es algo que castiga, es algo con una connotación negativa y hasta aburrido, ¿no? Como arcaico también. Sin embargo, mandamientos son las directivas que nos ha dejado el Señor, y la persona que teme a Dios, como era el caso de David, entendía que era un deleite los mandamientos, porque sabía que eran para beneficio de uno. Cuando yo sé que Dios hizo algo para mí, es deleite. Me puedo deleitar en eso, porque sé que esto me va a llevar por el mejor camino, por el mejor lugar. El Salmo 111:10 dice,
Este es muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Fíjense que otra vez relaciona el temor del Señor con los mandamientos, con practicar sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El Salmo 128:1 también dice: bienaventurado, dichoso, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Otra vez, andar en sus caminos, seguir sus mandamientos, son las consecuencias no negativas, sino el camino lógico que es la persona que tiene reverencia, que tiene temor de Dios, como era el caso de David. David estaba instruyendo a través de estas canciones, de estos cantos, al pueblo, a sus amados, a sus hijos, para que también temieran al Señor como él lo temía. El Salmo 25, 12 al 13 dice: el hombre que teme a Dios será guiado en los caminos de Dios, en los caminos de Él. Otra vez con los caminos, con la dirección de Dios. Ese hombre gozará bienestar y su descendencia heredará la tierra. Fíjense que el temor del Señor trae dirección, trae camino recto, un camino por el que podemos ir derechito como está acá en el medio. Está bien señalizado, porque el Señor me lo ha mostrado, porque sus mandamientos me lo muestran. Por temer al Señor, por honrarlo, David tenía muy en claro esto. Ahora también, como está el temor al Señor, está el temor al hombre, que es lo opuesto. Todo lo que vimos sobre el temor al Señor también puede aplicarse al temor al hombre. Puede ser un gobernante, un familiar, un jefe, un vecino. El hombre es el hombre. Puede ser una mujer también, ¿no? El hombre genéricamente. Puede ser un profesor, compañero de curso. Podemos temer a esas personas también. Quizás en este momento estemos temiendo a una persona, a un hombre. Dice: temer al hombre es estar en un estado de alarma, de ansiedad, de terror y aún de sospecha, de desconfianza, cubriéndonos ante un hombre mortal. Yo me reía cuando leía hombre mortal porque, bueno, uno sabe que un hombre es mortal, pero como que hace énfasis en que estamos temiendo algo que tiene fin, algo que es finito. Pero a veces el mismo temor nos llega a ver ese hombre mortal, pongámosle el nombre que cada uno quiera ponerle, a esa persona, a ese vecino, situación, jefe, lo que fuere, y vivimos corriendo, escondiéndonos del daño, del reproche, y evitando constantemente el rechazo y la confrontación. Esto es una característica del temor al hombre. Aquella persona a la que se teme, uno no quiere confrontarla, uno quiere agradarle, quiere caerle bien, no quiere hacerle frente. Confrontar es hacerle frente. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre el temor al Señor, un temor corrector, un temor que nos acerca, ¿no? Es increíble porque el temor de Dios nos acerca a Dios. El temor del hombre es totalmente distinto. Uno quiere estar apartado en lo posible y si me ve, tratar de agradarle de alguna manera. Estamos tan ocupados a veces tratando de salvarnos de ese temor al hombre, de guardarnos, de cuidarnos, que nos desenfocamos de Dios. Cuando nos desenfocamos de Dios, toda nuestra vida se desenfoca, incluyendo nuestro servicio. Y pasamos de temer a Dios a temer al hombre. Es un temor, aquí sí podemos llegar hasta poner la palabra terror, como dice acá, pavor. Pero hay una raíz de este temor, que es el amor a uno mismo. Aquella persona que teme al hombre tiene un amor a sí mismo desmedido. Entonces, cada cosa que de la otra persona, de esta persona pueda afectarnos, realmente nos intimida, porque es potencialmente peligroso para nosotros. Fíjense qué contraste que hay en esto, ¿no? Con las palabras de David, ¿no?
Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pone una trampa a nuestra vida. Un lazo es algo que nos sujeta, que nos ata, que nos tiene maniatados, inmovilizados, paralizados. Es una trampa. Y eso nos roba autoridad. Estamos paralizados, no tenemos autoridad de parte de Dios. Los dones permanecen dormidos. Temerosos de lo que el hombre puede hacernos, no le vamos a dar a Dios lo que Él merece, que es la honra, el reconocimiento. Isaías 51, del 7 al 13, habla sobre, hay una reprensión respecto a temerle al hombre. Yo le leo el 12 y el 13, dice: ¿quién eres tú para tengas temor del hombre, que es mortal? Fíjense que acá también es como que está diciendo, a ver, le estás temiendo algo que es finito, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno, es un yuyo. Fíjense, está diciendo, estás temiendo a un yuyo, estás temiendo algo que es finito. No finito como yo, así finito, sino finito que tiene fin. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Fíjense que ahí nomás compara el temor del hombre con olvidarse de Dios. Automáticamente las dos cosas simultáneas no pueden estar. O el temor a Dios o el temor al hombre. Volvemos a la vida de David y también especialmente una persona muy relacionada con David. Yo sé que estuvieron viendo sobre David y seguramente ha aparecido Saúl muchas veces. Saúl era el primer rey de Israel. Fue el suegro de David. El hijo de Saúl era el mejor amigo entrañable de David. David muchas veces le sirvió a Saúl. Y vamos a ver a través de la vida de Saúl y la vida de David este contraste que hay entre los temores. En 1 Samuel 13, en este capítulo, muestra el reinado de Saúl. Dice que Saúl se llevaba unos años como rey de Israel y en esta situación los vecinos se empezaron a inquietar, especialmente los filisteos. Dice que se reunieron, se pusieron de acuerdo para enfrentarlo. Y era el ejército más fuerte que Saúl había enfrentado hasta ese momento. Dice que tenía 30.000 carros. No sé quiénes estuvieron en la marcha el otro día, pero más o menos se calculaba entre 18.000 y 20.000 personas. Imagínense los que estuvimos, esa cantidad más un 50% más, nada más que de carros. En un carro podía ir 1 o 2 hombres tranquilamente. Había 6.000 hombres de a caballo. O sea que súmele a eso 6.000 caballos con su jinete. Y dice que la multitud de los soldados, los que estaban a pie, dice, era comparada a la arena que está a la orilla del mar. Fíjense la cantidad de filisteos que se pusieron de acuerdo para venir contra Saúl. Dice que aterrorizados los soldados de Saúl se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Creo que acá salió la frase trágame tierra, porque dice eso, en cuevas, en fosas, peñascos, rocas y cisternas. O sea, un hueco donde había, se escondieron. Es así. Dice que otros huyeron a pie, cruzaron hasta el Jordán y se fueron más allá del temor. Y los que permanecían con Saúl estaban temblando de miedo. Antes de las batallas, Dios había dispuesto que se sacrificara un holocausto, una ofrenda a Dios, pidiendo la bendición y el acompañamiento de Dios en esa batalla. Samuel, que era la persona a través de la que Dios se expresaba, era el profeta, era el siervo de Dios, le había dicho a Saúl que esperara 7 días, que en 7 días llegaba y él iba a ofrecer el holocausto. Era la persona que Dios había dispuesto para eso. Dice que Saúl esperó 7 días,
no veía que aparecía Samuel y dijo, bajo la presión que había, dice, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto y apenas lo hizo, ¿quién apareció? Samuel. Y Samuel, cuando vio lo que había hecho, primero le preguntó, sabía lo que había hecho, ¿no? Pero le preguntó como para decir, ¿qué hiciste? Y Saúl le dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Esto aparece en 1 Samuel 13, en el mismo capítulo. Entonces Samuel reprendió a Saúl, diciéndole que lo que había hecho era tonto por no haber guardado el mandamiento del Señor. O sea, vemos una persona temerosa del hombre, no solamente temerosa del ejército que había, sino temerosa de la gente que estaba con él. Y por otro lado vemos al siervo de Dios que no tenía temor ni aún del rey, porque le dijo que era un tonto. Una persona que temía a Dios más que a cualquier otra persona, más que a su vida, y que era capaz de pararse delante del rey, de retarlo y decirle que era un tonto. Fíjense el contraste entre los temores que había. Desafortunadamente, Saúl se quebró bajo presión y ofreció los sacrificios. Estaba intimidado, pero no era la primera ocasión en que lo había hecho. En esta ocasión ya Samuel directamente le dijo que él iba a ungir a otra persona. Y ahí, más adelante, en poco tiempo, entra en la historia David, que es a la persona que ungió como rey. Un rey que no se intimidaba por los hombres, que era conforme al corazón de Dios. Y un poquito más adelante, yo sé que han visto esto, pero vamos a ver por qué también David era conforme al corazón de Dios. Dice este comentario que Saúl construyó una historia de desobediencia en situaciones de gran presión. Cada vez que le apretaba el cuero, se hacía lo que le venía a mano. En otro incidente, él cedió los deseos del pueblo de tomar el botín de guerra de una ciudad que Dios le había ordenado destruir totalmente. Dios le había dicho, no se queden con nada, no tomen botín, no tomen nada, destruyan esto. ¿Qué hizo él? Ante la insistencia del pueblo, ante el entusiasmo, dejó que tomaran botín. ¿Y quién aparece en escena nuevamente? Para confrontarlo. Esta palabra que a veces es como que tiene, para mí tenía una connotación muy negativa. Uno trata de no confrontar, trata de agradar, pero Samuel otra vez lo confrontó. Y dice que Saúl en esa oportunidad admitió, en 1 Samuel 15, un poquito después, ¿no? Dice, yo he pecado, como que lo reconocía, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. O sea, quebranté el mandato de Dios y las palabras que Samuel le había transmitido de parte de Dios. Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Fíjense, temor al hombre. Lo reconocía delante de el siervo. Yo temo al hombre y traté de agradarles, de consentirles, de que no se enojaran contra mí, de que no me despreciaran, de que no hablaran mal, de que no murmuraran. Fíjense lo que lleva a ser el temor, desobedecer a Dios abiertamente, porque cuando lo confrontó, dice, lo primero que dijo, yo he pecado. Y aparte le dice, fíjense el temor que le tenía la gente, que le dice a Samuel algo que realmente por eso lo llama tonto, ¿no? Te ruego yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Fíjense, o sea, está bien, yo me la mandé, dice, pero honrame, vos que sos el siervo de Dios. Dice, primeramente delante de los ancianos, que eran los que
gobernaban con él, que lo asistían en el gobierno, las personas que estaban liderando junto al rey. Honrame delante de esas personas y delante de todo Israel, de la muchachada. Él tenía temor, tenía pavor a esta situación. Así que repetidamente vemos las transgresiones de Saúl respecto al temor al hombre. Ahora sí, llegó el turno de David. David realmente es una persona que tenía temor del Señor, como dicen sus salmos, y lo vimos en varias oportunidades. Hubo por lo menos 2 oportunidades en que pudo haber matado al rey, que estuvo a un paso, que hasta le cortó una parte del vestido, como para mostrarle y decirle: mirá, estuve ahí y no te hice nada. Pero no era de soberbio. Él sabía que era el ungido de Dios, que Dios había ungido. Y por el temor a Dios, por el respeto a Dios, respetaba a Saúl. Que precisamente Saúl quería destruir a David. Por eso David estaba escapando permanentemente. Se había armado un buen grupo de gente que se había identificado con David y lo seguía. Los despreciados, gente que no le había pasado bien, se había unido a David, a este grupo. Pero David temía a Dios más que al hombre. No se quedó en el palacio. Llegó un momento, dice que lo tiraba con lanzazos Saúl muchas veces, y llegó un momento que no se pudo quedar más en el palacio. No era tonto como Saúl. O sea, temía al Señor, pero resguardó su vida. Y Saúl lo perseguía. David no le temía al hombre, sino que demostraba en cada situación que él temía a Dios, y por la honra a Dios, por no ir contra la voluntad de Dios, de la persona que Dios había ungido en ese momento, lo dejaba vivir. En una oportunidad tuvo que huir directamente a la tierra de los filisteos. Y hubo un tiempo en que los filisteos, otra vez, cada tanto, se levantaban en guerra contra el pueblo de Israel. En esa oportunidad, los filisteos convocan a David y al ejército de hebreos. Los convocan para ser parte. Cuando ellos se presentan para ir a la batalla, los ven y es como que no les cierra. Vamos a pelear contra los israelitas, tenemos este ejército acá al costado. Era como que no les gustó a los filisteos, hay algo que no les cerró. Entonces se discutieron y dijeron: no, ustedes se van, no participan en esta batalla. Entonces quedaron como desterrados. Por un lado, no tenían su propio país, y el país que los había acogido tampoco los tenía en valor, los tenían como despreciados. ¿Qué hace David con todo ese ejército? Dice: bueno, no vamos a batallar, volvemos a una ciudad donde estaban los hijos y sus esposas, todos sus parientes. Entonces, la ciudad se llamaba Ziklag. Esta ciudad justo estaba en el camino. En 1 Samuel 30 vemos esta historia. Esta ciudad estaba en camino de otro pueblo que venía del otro lado, así contra los filisteos, que eran los amalecitas. Y los amalecitas pasaron por Negev y también por Ziklag. Dice: y asolaron Ziklag y le prendieron fuego, o sea, destruyeron la ciudad. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado en su camino. O sea, pasaron, destruyeron la ciudad, pero tomaron todo el botín. Las mujeres, los niños, desde el mayor al menor, los tesoros, lo que hubiera, y siguieron camino. Cuando llegó David, dice que llegó con los suyos a la ciudad y estaba quemada. Imagínense el escenario, ¿no? Llegar, estaba la ciudad quemada, no estaban las familiares,
no había mujeres, hijos, hijas. Y dice que estos guerreros, estos valientes guerreros, dice que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no recuerdo una oportunidad de haber llorado a ese extremo, pero realmente estas palabras son fuertes, ¿no? Es como que lloraron hasta que se quedaron sin fuerza de llorar. No podían seguir llorando porque ya no les quedaba fuerza ni una lágrima. Y David también había perdido, tenía 2 esposas y también habían sido llevadas cautivas. Y dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. 1 Samuel 36. Porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Es mucho más difícil que la situación de Saúl, donde tenía, aunque sea tenía un ejército todo tembleque, pero tenía un ejército que lo respetaba y que más o menos hacía y que él trataba de agradarlos y de llevarlos. Y aquí es donde comenzamos a ver la diferencia entre Saúl y David. David podría haberse dicho, bueno, tratemos de encarar y vamos a ver si rescatamos algunos, busquemos algún rastro. No, fíjense lo que hace David. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, que era un vestido que utilizaban los sacerdotes. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aún ante semejante presión, le había escuchado que lo querían apedrear, lo querían matar, querían hacerlo responsable de haber perdido a sus familias. Sin embargo, la actitud dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿A quién temía más David? ¿A los hombres o a Dios? Evidentemente temía a Dios, porque aún la amenaza de su vida, hacia su vida, no había desviado su corazón de buscar a Dios y de preguntarle a Dios. David no se movía, no daba un paso si Dios no se lo indicaba. Eso es temor, eso es reverencia hacia Dios. El Señor dice la palabra, al que a mí viene no lo echo fuera. Y acá lo podemos ver. El Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero la verdad que el Señor cumplió con su palabra de una manera extraordinaria, porque dice que David los siguió y llegaron y los alcanzaron las amalecitas. Y dice que recuperaron a sus esposas, a sus hijos. Y dice que no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Recuperó el 100%. No sé si ellos habrían tenido la esperanza de recuperar todo. A ese punto dice, de lo más chico a lo más grande, desde la cucharita hasta el freezer, no sé qué pudo haber sido en ese momento. Pero dice que recuperaron todo. Fíjense la fidelidad del Señor, la confirmación hacia una persona que teme a Dios. Cómo Dios respaldó la vida de aquella persona que lo temía. Y cómo Dios rechazó a aquella persona al punto de quitarle su unción, aquella persona que temía más a los hombres que a Dios. También está Samuel, que es un ejemplo, que no se le movió un pelo ante los reyes. Porque cuando David pecó, cuando cayó en adulterio, también se presentó delante de David y lo reprendió.
Y también ahí vemos la actitud diferente, porque David enseguida reconoció su pecado y se arrepintió delante del Señor. Fíjense que Saúl decía, sí, yo pequé, pero no me deshonres, no me hagas pasar papelones. O sea, no le importaba lo que el Señor, no le tenía temor al Señor. No le tenía temor al Señor. En cambio, David, ante la confrontación, entendió que era el siervo de Dios el que lo confrontaba, que era el mismo Dios el que lo había enviado, y se arrepintió de su pecado. Y se angustió y se quebrantó delante del Señor. David le temía a Dios más que a sus hombres. Esto le dio la confianza para volverse a Dios primero. Fue muy diferente a la reacción de Saúl ante la presión. David actuó. Actuar es, voy a hacer esto y lo hago. Actuar es pensar, tomar una decisión y hacerla. En cambio, Saúl reaccionaba. David actuaba, Saúl reaccionaba. Fíjense el contraste entre estas vidas, los dos primeros reyes de Israel. Ahora quiero cerrar este tiempo con una palabra, con una frase que realmente a mí me desarmó. Y por eso sentía de compartirlo con ustedes, ¿no? Dice que nosotros servimos a quienes tememos. Que servimos a aquello que tememos. Si tememos al hombre, vamos a servirlo. No es que le vamos a poner una mesa, pero entendamos, a lo que tememos, honramos, respetamos. Por más que no lo reconozcamos, aquella persona a la que nos genera temor, si estamos temerosos de esa persona, le estamos dando una autoridad, un lugar de preeminencia sobre nuestra vida. Si no, no lo tendríamos. Si fuera algo así, no tendríamos temor. Entonces, servimos y obedecemos a lo que tememos. Si le tememos al hombre, le serviremos al hombre. Si le tememos a Dios, le serviremos a Dios. No puedes temerle a Dios si le temes al hombre, porque la palabra es clara. Mateo 6:24 dice, porque no puedes servir a dos señores. Jesús mismo lo dijo en un momento. No pueden servir a dos señores, porque van a honrar a uno y despreciar al otro, o vas a despreciar a este y honrar al otro. Es imposible. No, es como un sub y baja. Si una parte está arriba, la otra tiene que estar abajo. No pueden estar así equilibradas. Tiene que una cosa o la otra. Pero también nos dice que no vamos a tenerle miedo al hombre si tenemos temor del Señor. Y eso es una palabra que a mí me fortaleció, porque yo era una persona que muy temerosa del hombre. Y puedo hablar en pasado porque sé que el Señor trabajó con mi vida y me hizo ver esto, que temerle al hombre era perder el temor a Dios. Pero también, si yo temía a Dios y lo honraba, el temor al hombre se iba a ir, porque iba a descubrir la verdad. Dice que la verdad nos hará libres, y conocer esta gran verdad del temor al Señor me liberó del temor del hombre. Y por eso quería compartir esta palabra con ustedes, porque puede ser que estemos pasando por situaciones en las que estamos temiendo más al hombre y desenfocados de Dios. En esta noche Dios nos está llamando a que nos enfoquemos en Él, a que temamos a Él, a que lo honremos, y Él va a hacer la obra en nosotros. ¿Me permiten orar por ustedes? Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, porque nos muestras una persona que te temía, no solo de labios, sino con las actitudes, Señor. Y eso queremos para nuestras vidas. Por eso yo en este momento oro, Señor, para que tu Espíritu Santo
trabaje esta palabra en nuestras vidas, Señor. Y que si hay temor al hombre, como decíamos, a un vecino, a un familiar, a un profesor, a un jefe, a quien fueres, Señor, tú trabajes y nos muestres que el verdadero temor, el principio de la sabiduría, es temerte a ti, Señor. Oh Señor, quita todo temor del hombre en la medida que te busquemos y te temamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios que aún bendice a aquellas personas que te buscan. Dice, no nos echas fuera. Y aún, Señor, confirmas a través de hechos, a través de circunstancias, que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.